Al menos 19 personas resultaron heridas en un ataque perpetrado en una iglesia católica en la ciudad de Makassar, en las Islas Célebes, en Indonesia. El gobierno calificó este hecho como un acto terrorista. La policía local afirmó que identificó a los dos atacantes. Uno de ellos habría participado en un acto similar en Filipinas en 2018. En Myanmar tuvieron lugar los funerales de algunas de las 114 víctimas que dejaron los enfrentamientos entre los militares y los ciudadanos que rechazan el golpe militar. La comunidad internacional criticó la represión de las Fuerzas Armadas, mientras que Naciones Unidas señaló a los militares de estar perpetrando asesinatos masivos. Y varias manifestaciones fueron convocadas en Francia en vísperas de la presentación y el posterior estudio del llamado Proyecto de Ley del Clima y Resiliencia en la Asamblea Nacional. La propuesta contempla un centenar de iniciativas para luchar contra el cambio climático, a pesar de que algunos grupos ambientalistas en Francia lo consideran insuficiente. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en las noticias de France 24. Soy Santiago López González, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en Indonesia con los últimos reportes relacionados con el ataque que tuvo lugar en una iglesia católica en la ciudad de Makassar. Las más recientes informaciones indican que serían unas 19 personas las que resultaron heridas después de este fuerte estallido perpetrado por dos atacantes mientras era celebrada allí un servicio religioso. Los hechos ocurrieron en las Islas Célebes en pleno inicio de la Semana Santa para el mundo católico. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, calificó este hecho como un acto terrorista. La policía local confirmó haber identificado a los dos atacantes. Aparentemente uno de ellos estaría involucrado también en un ataque similar perpetrado en el sur de Filipinas en el 2018. Sobre el acto de terrorismo en la puerta de entrada de la Catedral de Makassar, lo condeno enérgicamente y le he dado las instrucciones al jefe de policía para que arranque de raíz esa red terrorista. Insto a la gente a mantener la calma y garantizo la seguridad de nuestra gente para realizar actividades religiosas libremente y sin miedo. Y en Myanmar tuvieron lugar los funerales de algunos de los 114 fallecidos que dejaron los choques entre los militares y los ciudadanos en las más recientes manifestaciones de parte de los ciudadanos contra el golpe de Estado. Los medios locales han llamado a estas recientes víctimas como estrellas caídas y sus funerales tuvieron lugar en diferentes ciudades del país. De otra parte, la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea y también Estados Unidos, han condenado la muerte de este centenar de personas y han rechazado la represión por parte de los militares. La Organización de las Naciones Unidas indicó que la junta militar está efectuando asesinatos en masa. Entre las víctimas hay menores de edad. Después de una sangrienta represión que mató a más de 100 manifestantes antigolpistas, la comunidad internacional ha rechazado las acciones de la Junta de Myanmar. Jefes militares de una docena de países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón, condenaron el uso letal de la violencia en una rara declaración conjunta. Un ejército profesional sigue las normas internacionales de conducta y es responsable de proteger, no de dañar a las personas a las que sirve. Los embajadores de la Unión Europea en Myanmar, incluidos Francia y España, también pidieron conjuntamente a la Junta que dimitiera, describiendo las acciones del ejército birmano como inmorales e indefendibles. La ONU condenó igualmente los asesinatos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció la violencia en su cuenta en Twitter. Estamos horrorizados por el derramamiento de sangre perpetrado por las fuerzas de seguridad birmanas que demuestra que la Junta sacrificará la vida de la gente para servir a unos pocos. Envío mi más sentido pésame a las familias de las víctimas. El valiente pueblo de Myanmar rechaza el reino de terror de los militares. El sábado fue el día más sangriento desde que los militares destituyeron al gobierno democráticamente electo del país y entre los muertos había niños. El elevado número de fallecidos se produjo en una jornada simbólicamente importante, el Día Anual de las Fuerzas Armadas, que se celebra con un gran desfile militar. Este año asistió el viceministro de Defensa ruso y algunos representantes de China. Tanto Rusia como China han bloqueado la condena del golpe de Estado en Myanmar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora, más de 400 manifestantes a favor de la democracia han sido asesinados desde que la junta militar asumió el poder a principios de febrero.
Nos vamos hasta Europa. En Francia fueron convocadas varias manifestaciones en la víspera del examen del llamado Proyecto de Ley del Clima y Resiliencia en la Asamblea Nacional en París. La propuesta legislativa refleja parte de las 149 propuestas de la Convención Ciudadana por el Clima. Todos los científicos dicen que el proyecto de ley que propone el gobierno se queda corto, no permitiría alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y por eso es importante que seamos muchos ciudadanos movilizándonos para así presionar a los legisladores que comenzarán a examinar el borrador a partir del lunes, para que propongan enmiendas que hagan más ambicioso este proyecto de ley que actualmente está lejos de ser suficiente. Y de otra parte, en Barcelona, unas 5.000 personas se reunieron para un inusual evento masivo en plena pandemia de COVID-19. Se trata de un ensayo de una posible nueva normalidad que podría revivir la industria del entretenimiento en vivo. Desde la capital catalana, nuestra corresponsal Elise Gassengel estuvo en este evento y nos da más detalles. 5.000 personas se olvidaron por completo de la pandemia aquí en Barcelona anoche durante 3 horas de un concierto sin distancias de seguridad. El concierto, el llamado Festival por la Cultura Segura, fue un experimento científico muy serio. Autoridades locales, actores del mundo cultural y médicos especializados en enfermedades infecciosas colaboraron todos para hacerlo posible y demostrar sobre todo que sí se puede organizar eventos de este tipo en plena pandemia, obviamente respetando un protocolo sanitario estricto. Primero, todo el público tuvo que realizar un test antígenos pocas horas antes del concierto. Todos también tenían que llevar una mascarilla FP2 durante todo el concierto y finalmente la ventilación estaba muy controlada durante el evento. Finalmente, tanto organizadores como público y cantantes salieron muy satisfechos de este experimento, un primer gran concierto en Europa, y esperan a que marque un punto de inflexión para poder volver a organizar alguno en el futuro. Y en otros temas, este lunes comenzará el juicio contra Derek Chauvin, el ex oficial de policía acusado de la muerte del ciudadano George Floyd, a quien quien tenía bajo su custodia y a quien aparentemente asfixió al ponerle su rodilla en el cuello para poderlo reducir. El hombre podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Para muchos, esta esquina de Minneapolis, en Estados Unidos, es terreno sagrado. Para expresar su indignación, un sinnúmero de personas llega a diario al lugar donde la brutalidad policial acabó con la vida de George Floyd el 25 de mayo de 2020. El episodio fue la chispa que desencadenó el movimiento mundial contra el racismo más grande del siglo XXI. Durante 8 minutos y 46 segundos, el entonces policía Derek Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de Floyd, quien permanecía en el suelo esposado, tras ser arrestado por sospechas de entregar un billete falso en una tienda. Una serie de protestas, tanto pacíficas como violentas, se tomaron Estados Unidos de costa a costa y se extendieron hasta el día de hoy, aunque con menos intensidad. Los manifestantes dieron fuerza al Black Lives Matter, el movimiento que surgió en 2013 y que fue creciendo a medida que aumentaba el número de afroamericanos muertos en manos de la policía. Los disturbios, saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública llevaron a las autoridades a imponer toques de queda y a desplegar la Guardia Nacional en varios estados del país. El tema causó una profunda división en la sociedad estadounidense. Las fronteras no detuvieron el malestar por el caso Floyd, y las protestas por el respeto a las vidas afro llegaron a Europa, América Latina, África y algunos países de Medio Oriente. Se desató una ola de rechazo a los símbolos relacionados con el colonialismo y la esclavitud. Estatuas de conquistadores y otros monumentos fueron derribadas alrededor del mundo. A casi un año del primer aniversario del asesinato de George Floyd, la sed de justicia sigue intacta. Y este lunes Derek Chauvin será juzgado por homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio involuntario. De ser declarado culpable, enfrentaría hasta 40 años de prisión. Otros exoficiales que lo acompañaban aquel 25 de mayo están acusados de complicidad y se espera que sean juzgados este verano. Pero más que una condena, la sociedad quiere que haya un cambio en nombre de George Floyd y otros que murieron bajo las mismas circunstancias. Se nos acaba el tiempo. Esto en las noticias de France 24. Buenas tardes.